Hola a todos, estoy escribiendo esto por razones terapéuticas, pero también como una advertencia a mis compañeros cazadores y entusiastas de la vida al aire libre. Mi nombre es Aaron y vivo en las zonas rurales de Virginia. Aunque esta experiencia me ha hecho cuestionar mi amor por la caza y la naturaleza en general, sigo siendo un chico de campo en el corazón y siempre amaré los exteriores y la naturaleza. Soy granjero de heno y ganado por oficio, y disfruto de la caza y la pesca cuando tengo tiempo libre, que no es muy a menudo, así que lo hace aún más especial. Hace aproximadamente 3 años, uno de mis buenos amigos que me ayuda en mi granja hizo una buena recomendación a nuestro club de caza local y fui votado para ingresar. Había estado cazando con él durante algunos años como invitado, pero estaba realmente emocionado de poder cazar en el club cuando quisiera. Nuestro club de caza tiene 2 propiedades que alquilamos año tras año. La primera propiedad está cerca de casa, tiene alrededor de 200 acres y está llena de venados, osos y todo tipo de vida silvestre. La otra está a unos 45 minutos de distancia, cruzando la montaña conocida localmente como Sperryville Mountain, y tiene solo unas 60 acres. La propiedad recibe el apodo de El Huerto por nuestro club, debido a que fue un próspero huerto de manzanas hasta principios de la década de 1970. Desafortunadamente, ahora la propiedad parece un páramo postapocalíptico. Se han ido los hermosos y frondosos árboles de manzana y los paisajes escénicos, reemplazados por árboles muertos y vegetación desagradable. Las largas y afiladas espinas cubren cada uno de los árboles fantasmagóricos. La única belleza que queda en nuestras 60 acres es un hermoso arroyo de agua dulce que fluye desde el Parque Nacional que limita con nuestra tierra. Lamentablemente, los ciervos u otra vida silvestre son escasos, y los avistamientos son aún más raros, principalmente debido a que el sol solo brilla sobre la propiedad unas pocas horas al día, si tiene suerte, lo que causa una falta de alimento o vegetación para sostener la vida silvestre. Es muy fácil cazar allí durante semanas sin ver ningún animal, a excepción del ocasional pájaro o ardilla. Probablemente se estén preguntando por qué diablos alguien perdería su tiempo cazando aquí. Para mí, es simple, mientras los otros miembros cazan hombro con hombro en nuestra otra propiedad, puedo conducir hasta el huerto y tener nada más que paz y tranquilidad rodeado de naturaleza. A lo largo de los años, nuestros compañeros del club han intentado que renunciemos a la propiedad, ahorrando fondos del club en busca de una mejor parcela de tierra, pero tanto yo como otro anciano caballero llamado Rob logramos persuadir a los demás para que renovaran nuestro contrato de arrendamiento cada año. Rob es un hombre de 70 años, regordete, con mejillas sonrojadas y una barba blanca como la nieve. Siempre me recordó al buen viejo San Nicolás. Rob es uno de los 3 fundadores originales de nuestro club, que se estableció en 1978, y El Huerto fue la primera propiedad que nuestro club adquirió en 1979. Supongo que para él, el olvidado pedazo de tierra tiene un valor sentimental, y tengo que estar de acuerdo. Él me dio la bienvenida al club y me tomó bajo su ala, siempre dándome un codazo y guiñándome un ojo, diciéndome, muchacho, no dejes que los demás te desanimen. Ese lugar está justo al lado del parque, una bestia podría bajar en cualquier momento. Tengo que decir que estoy de acuerdo, porque he tenido la suerte de cazar un venado cada uno de los últimos 3 años allí, nada enorme, pero algo sabroso para que mi esposa y yo disfrutemos durante la temporada baja. Todavía guardo El Huerto cerca de mi corazón por todos los buenos recuerdos que he tenido con Rob y algunos otros amigos, pero después de esta experiencia, me niego a cazar allí solo. Era un día fresco y claro de noviembre, con una leve brisa. Acababa de terminar de alimentar al ganado por última vez ese día y decidí cargar mi vieja camioneta Ford de 1989 con mi ATV, mi mochila y mi rifle de caza Remington de 6 milímetros, y hacer el viaje a través de la montaña. El viaje fue sin incidentes mientras admiraba los cambios de color de las hojas de otoño y sentía la fresca y fría brisa a través de mi ventana. Llegué a la propiedad lleno de esperanza de cazar un bello venado y me estacioné en el lote al final del camino, bajé la compuerta trasera y descargué mi cuatrimoto, dejándola calentarse unos minutos antes de emprender el viaje de 20 minutos hasta el puesto de observación. Los palitos y las rocas crujían bajo el peso de mi ATV mientras avanzaba lentamente por el áspero y viejo camino de montaña, pasando por el abandonado y destartalado cobertizo de empaque de manzanas. Conforme me acercaba,
Tenía un buen presentimiento en mi estómago de que este podría ser el día en que cazara a ese venado impresionante y finalmente callara a los demás miembros del club. Al llegar al puesto, apagué el motor y miré a mi alrededor, escuchando la suave brisa que agitaba las hojas a mi alrededor. Tomé mi rifle en el hombro y mi mochila en la mano, y comencé a tratar de caminar de puntillas hacia el puesto, esforzándome por minimizar el ruido de mis pasos. Pero las secas hojas de otoño que habían llegado al suelo tenían otros planes. Subí lentamente por los oxidados peldaños de la vieja plataforma de Rob y me senté, sin poder evitar pensar en el enorme venado de 12 puntas que Rob había cazado desde este mismo puesto hace 20 años. Sus palabras resonaban en mi mente una y otra vez como un disco rayado, una bestia podría bajar en cualquier momento. Como llegaría a descubrir, esta afirmación era más cierta de lo que podría haber imaginado. Pasaron horas sin que se moviera nada, salvo el ocasional golpe de viento o la ruidosa ardilla que intentaba abastecer provisiones para el invierno. Me mantenía vigilante, escaneando en busca de movimiento o ruido en cualquier dirección, pero en vano. El frío aire otoñal me mordía la cara y la profunda sensación de decepción por otra cacería infructuosa me corroía por dentro. Revisé mi teléfono, eran las 4:55 de la tarde, aproximadamente otros 20 minutos, me dije a mí mismo. Siempre me ha gustado llegar a mi camioneta antes de que se haga completamente de noche, ya que tengo un viaje de 20 minutos de regreso y no hay cobertura celular en caso de que surja una emergencia. Justo al oeste del viejo puesto de observación había un acantilado empinado cubierto de enormes rocas y cantos rodados. Escaneé cada una de las rocas en busca de movimiento, y saqué mi tibia lata de Mountain Dew de la mochila para tomar un sorbo antes de volver a guardarla. Comencé a mirar de nuevo hacia las rocas y fue entonces cuando lo vi, cuernos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y empecé a sudar a través de mi ropa de invierno. Esto es, me dije. Todo este arduo trabajo finalmente va a pagar. Levanté mi rifle y miré a través del alcance de 3-9x. El ciervo parecía ser un venado de 11 o 12 puntas. El animal descendía lentamente y con cuidado por entre las rocas hasta estar a aproximadamente 150 yardas de distancia. Aunque todo lo que podía ver eran los cuernos, sabía en mi corazón que este era el momento que he estado esperando desde que era un niño. Toda mi emoción comenzó a derretirse como el queso en un microondas a medida que la criatura se levantaba. Lo que vi fue realmente un monstruo, y no del tipo que quería ver. Lo que estaba mirando era algo de 7 u 8 pies de altura, con un esquelético cuerpo, brazos largos y una franja de pelo marrón a lo largo de su espalda. Pero lo más aterrador era que su cabeza era un cráneo de ciervo sin piel. El tiempo se detuvo mientras observaba a esa cosa a través de mi mira. Comenzó a moverse y a luchar con algo, como una mamá ocupada forcejeando con las bolsas de la compra mientras intenta sacarlas de su minivan abarrotado. Siempre creí en el pie grande, pero esta cosa hacía que el pie grande pareciera un cachorro. Era la cosa más horrible que había visto en mi vida. Finalmente vi lo que estaba forcejeando, en su mano derecha sostenía una ardilla, inerte y sin vida. El monstruo comenzó a apretar a la pobre criatura, presionando sus ojos fuera de sus órbitas como una especie de carnicero trastornado en una delicatessen. El monstruo colocó la ardilla sobre una roca, y con sus enormes garras, comenzó a despedazarla, dejando que la sangre y los órganos se desparramaran. Para mi horror, la criatura sacó una larga lengua bífida y comenzó a devorar la ardilla. Bajé el arma y volví a mis sentidos. No dejes que esta cosa te vea, era todo lo que podía pensar. Recé internamente para que esta cosa simplemente se diera la vuelta y volviera al parque, convirtiéndose en un simple recuerdo. Pero no lo hizo. Después de terminar su comida, miró a su alrededor y sacó y metió su lengua como una cobra, como si estuviera olfateando. Rápidamente me recordé de lo desesperada que era mi situación, mientras notaba que la oscuridad comenzaba a tragarse el bosque. A mi alrededor, mi dedo tembló sobre el gatillo mientras luchaba contra este impulso interno de disparar a este monstruo, pero una voz profunda dentro de mi estómago me decía que no serviría de nada. Bajé lentamente el rifle de mi ojo y miré mi cuatriciclo, luego volví la mirada a la criatura y decidí que haría una huida apresurada. Con manos temblorosas, me levanté despacio, agarré la barandilla del puesto y comencé a bajar por la escalera, mirando de vez en cuando hacia atrás para asegurarme de que la criatura no me mirara, y gracias a Dios,
no lo hizo. Mi confianza se vio rápidamente interrumpida cuando pisé el último peldaño de la escalera y mis botas de talla 12 aplastaron algunas de las hojas secas de otoño. Podría haber sido un camión volcando en una planta de nitroglicerina. Girando, me di cuenta de que la criatura me estaba mirando fijamente. Nos miramos el uno al otro a través de la distancia boscosa, aunque hacía 30 grados Fahrenheit, estaba transpirando a través de mi ropa de invierno gruesa. Pensé en mi esposa, mi granja, mi perro y mi vida, y decidí que no iba a morir hoy si podía evitarlo. Antes de darme cuenta, estaba corriendo hacia mi ATV. Las espinas me cortaban la cara y me desgarraban la ropa mientras corría, y mi arma rebotaba incómodamente contra mi espalda mientras sentía que la sangre me resbalaba por la cara por los cortes. Rezaba por no tropezar con nada en mi carrera. Al llegar a mi ATV, rebusqué en mis bolsillos las llaves, sacándolas con dificultad. Mis manos temblaban como las de un fumador empedernido que no ha tenido un cigarrillo en una semana. Mi espíritu se elevó cuando el motor rugió a la vida, pero la realidad me golpeó cuando me di la vuelta, y para mi horror, lo único que vi fue un enorme ciervo blanco polar y unos brillantes ojos amarillos reflejándose en las luces traseras de mi ATV, con los dientes, el hocico y la lengua moviéndose. Lanzó el grito más espeluznante que he escuchado en mi vida. Aceleré el ATV y comencé a bajar la montaña a toda velocidad. Las rocas y los baches en el camino amenazaban con volcarla a 4 ruedas, pero sabía que no podía darme el lujo de reducir la marcha. Finalmente, llegué al viejo cobertizo de empaquetado que mencioné antes, lo que significaba que estaba casi en la parte inferior. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que la criatura había desaparecido. No se movía nada, excepto las hojas moribundas en las copas de los árboles, balanceándose al viento contra la luz de la luna. Eché un último vistazo al cobertizo de empaquetado y mi corazón se hundió hasta los pies. Asomando por el costado del edificio había un cráneo de ciervo y una larga mano esquelética. «Mierda», grité mientras volvía a echar a correr. Me di la vuelta cuando la criatura apareció completamente desde detrás del viejo edificio en ruinas, y todavía hoy no entiendo por qué lo hice, pero frené en seco, me di la vuelta y disparé mi rifle, acertando a la criatura de lleno en el torso superior. La criatura se tambaleó ligeramente mientras un fluido oscuro goteaba de su herida, pero todo lo que hizo fue tocar el agujero sangrante con su enorme garra con forma de zarpa y mirarme sonriendo. Al diablo con esto, pensé mientras aceleraba y bajaba la montaña a toda velocidad. Las luces traseras de mi camioneta entraron en mi campo de visión y supe que la salvación estaba cerca. Gracias a Dios, dejé las rampas bajadas. Golpeé las rampas como un ciclista de BMX en los Décimo Games, y mi cuatriciclo se detuvo con fuerza en la parte trasera de mi camioneta. Tiré las rampas en la caja y cerré con fuerza la puerta trasera. Busqué frenéticamente las llaves del camión y las encontré rápidamente. Arrojé el rifle al asiento del pasajero, arranqué el viejo monstruo y mi corazón amenazó con salírseme del pecho hasta que finalmente arrancó. Mirando por el espejo retrovisor, casi me eché a llorar al ver, avanzando a través de la nube de humo diésel que había expulsado mi camión, como un fantasma en un cementerio, al monstruo, con mi mochila en su mano izquierda. Volvió la cabeza hacia un lado mientras se acercaba a mi camión, y juro por Dios que sonrió. Dientes sucios y marrones se mostraron en mis luces mientras se acercaba cada vez más. Pisé a fondo el viejo pick-up y no frené hasta que llegué a la carretera principal, con las lágrimas corriéndome por la cara mientras conducía el largo viaje a casa. No me he molestado en contarle a nadie esta historia porque nadie me va a creer. Pensé que compartir esto aquí era mi única esperanza de sacarlo a la luz. Créalo o no, volví unas cuantas veces esa temporada, pero solo en grupos de 3. Me sentí fatal por no haberle contado a mis compañeros lo que vi, por su seguridad, pero sabía que se reirían de mí. La noche después de que esto sucediera, me planteé si realmente había sucedido o si lo había imaginado. Obtuve mis respuestas esa noche cuando revisé mi cámara de juego inalámbrica desde la comodidad de mi sala de estar. A las 10:30 de la noche, la criatura apareció en mi cámara trampa y colgó mi mochila en el último escalón de la escalera del puesto de vigilancia. Se volvió hacia la cámara y volvió a sonreír con esa sonrisa horrible antes de destrozarla. Ahora sé por qué los avistamientos de animales en el huerto son tan raros, y no sé qué voy a decir cuando me pregunten si debemos renovar el contrato de arrendamiento este año.
No puedo sacar esta experiencia de mi cabeza. Quiero volver, pero sé que ese monstruo sigue ahí arriba. Todo lo que sé es que cuando me acuesto en la cama por la noche, lo único que escucho en mi cabeza son las palabras de Rob: un monstruo podría bajar de allí en cualquier momento. Han pasado poco más de un año desde que relaté la extraña experiencia que tuve mientras cazaba en el viejo huerto. Me gustaría decir que las cosas se calmaron y que encontré una explicación racional para lo que viví, pero nada más lejos de la verdad. Mi encuentro en el huerto me ha dejado tan curioso como aterrorizado. Pasé las siguientes semanas investigando en línea lo que me había encontrado, y me quedé conmocionado al descubrir que un Wendigo describe a la perfección la abominación que vi. Leí sobre las antiguas leyendas de los nativos americanos y las descripciones modernas de la bestia, y quedé asombrado. A medida que pasaba el invierno y llegaba la primavera, no pude quitarme de la cabeza a esa criatura. Nadie en mi club de caza parecía preocupado notar la presencia de la criatura. Supongo que es porque solo unos pocos de nosotros cazamos allí, y nadie lo hace en el puesto que yo utilizo, que está a millas en la montaña. Después de mucho debate interno, decidí que tenía que ir a hablar con Rob, uno de los fundadores de nuestro club, y cuyas palabras aún resuenan en mi cabeza: un monstruo podría bajar de esos bosques en cualquier momento. Un cálido día de primavera de este pasado abril, terminé de alimentar a mi ganado, me subí a mi viejo Ford Pickup y me dirigí a la casa de Rob, una pequeña pero bien cuidada casa azul brillante, justo afuera del pueblo. Cuando me acerqué, vi a Rob sentado en su silla de jardín, admirando su trabajo, un césped bien cuidado y con rayas perfectas hasta donde alcanzaba la vista. Estaba sentado con las piernas cruzadas, con una lata roja de Budweiser en la mano izquierda. Cuando entré en el camino de entrada, cruzó su rostro una cálida sonrisa. Rob siempre fue como una figura paterna para mí, siempre dispuesto a hablar y ayudarme con cualquier problema que pudiera tener. El sol brillaba alto en el cielo y se reflejaba con fuerza en su barba blanca de Papá Noel. «Hola, hijo. Me sorprende que no estés en los campos de heno todavía», dijo Rob con su tono grave pero cogedor. Me reí para mis adentros y le contesté que tenía un patio precioso. Su sonrisa se ensanchó aún más y pude ver que el patio de Rob era uno de los grandes trabajos de amor de su vida. «Sí, supongo que al menos está verde este año. Espero que no tengamos una sequía como el verano pasado», dijo. Disfruté de las pequeñas charlas y las conversaciones significativas que siempre compartíamos, pero tuve que obligarme a preguntarle sobre lo que vi el año pasado. No estaba seguro de si él sabía algo sobre la criatura, aunque el puesto de caza en el que yo cazaba era suyo y él solía estar allí todos los fines de semana durante la temporada de caza, hasta que se operó de la rodilla hace unos años. Ajustándome las gafas de sol para ayudar a bloquear el sol, le dije: «Rob, ¿puedo preguntarte algo?». Su rostro se ensombreció ligeramente, ya que nunca había sido demasiado serio con él antes, pero accedió: «Claro, hijo, ¿qué te preocupa?». Con voz temblorosa, le pregunté: «Rob, ¿has visto algo extraño en el huerto?». Un ligero viento sopló a través de su porche, llenando mi nariz con el olor a recortes de césped recién cortado. «¿Viste a uno de ellos, verdad?», preguntó en un tono bajo. «Cristo, no he visto a uno en casi 20 años. Pensé que nadie tendría que volver a experimentar ver a uno de esos monstruos de la naturaleza». Una parte de mí estaba aterrorizada, porque ahora sabía que el Wendigo existía, pero otra parte se sentía aliviada porque no había imaginado lo que vi. Con voz temblorosa, le dije: «Entonces, ¿has visto al Wendigo, Rob?». Hizo lo mejor que pudo por darme una sonrisa tranquilizadora, pero pude ver a través de ella. «No sé cómo demonios se les llama, pero todo lo que sé es que todavía los veo en mis pesadillas, hijo». Perdí el control de mis emociones y abrí mi corazón a Rob, contándole lo que vi, cómo me persiguió cuesta abajo de la montaña y cómo mi disparo literalmente no lo afectó en absoluto. Estaba nervioso, pensando que Rob me miraría como un lunático, pero solo asintió con la cabeza y escuchó con atención cada uno de los detalles. «Rob, ¿son esas cosas la razón por la que no vemos ciervos en el huerto?», pregunté casi en un susurro. Rob me miró con simpatía. «No, hijo, el protector de esa montaña es la razón por la que no vemos muchos ciervos allí». Lo miré al anciano con ojos muy abiertos y confusión. «¿El protector, Rob?». Este se agachó y sacó otra lata de su enfriador,
abriendo la pestaña y tomando un largo sorbo antes de ofrecerme una, lo cual rechacé porque solo era el mediodía y tenía mucho más trabajo que hacer ese día. Tal vez quieras tomar asiento, hijo, dijo. Me senté en la silla de plástico verde de Rob y él vació la lata, soltando un suspiro y comenzando. Hace allá por los 70 y los 80, antes de que nacieras, me encontré con una de esas cosas una noche tarde durante la temporada de rifle. Estaba sentado en el mismo puesto en el que cazas ahora. Cargó contra mí desde el matorral y me atacó, azotándome con sus astas y arañándome casi hasta la muerte con sus largas garras sucias. Mi rifle se había ido, ya que se aseguró de quitármelo de las manos de inmediato. Esas cosas son listas, hijo, no las subestimes. Mi vida pasó ante mis ojos, no podía entender cómo algo tan malvado podía existir en nuestro mundo. Pero antes de que la criatura pudiera acabar conmigo, un fuerte rugido resonó en el bosque de arriba, un rugido que hizo que mi corazón latiera con fuerza y que mis dientes castañetearan. Con la poca fuerza que me quedaba, giré la cabeza para ver al oso negro más grande que había visto en mi vida cargando. El Wendigo, como tú lo llamas, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el oso se abalanzara sobre él y le arrancara miembro por miembro. Ahora bien, hijo, he visto algunos osos de 400 a 500 libras en mi día, pero este era mucho más grande que eso. Por imposible que parezca, te juro por la tumba de mi madre que sus ojos eran de un rojo sangre y sus dientes 3 veces más largos y afilados que los de un oso normal. No escapó ileso, aunque la criatura logró morderlo y herirlo hasta el punto en que pensé que seguramente moriría desangrado. Pero él nunca se rindió, no se rindió conmigo. Finalmente, el oso puso su enorme pata sobre el pecho de la criatura, le mordió el cuello y le arrancó la cabeza. La sangre negra se disparó por el suelo y el aire como un geyser, casi me hizo vomitar al ver y oler aquello. Después de recuperar la compostura y que mi respiración se relajara, miré al oso a los ojos y le dije gracias. Este asintió con su enorme cabeza antes de arrastrar la criatura sin vida hacia el Parque Nacional y desaparecer de la vista. Él es la razón por la que no vemos ciervos, imagino que para ser tan grande tiene que comerse prácticamente todo lo que se mueve. Pero le debo la vida, hijo. No estaría aquí de pie hoy si no fuera por él. Lo llamo Gran Grim. Mis ojos debían ser tan grandes como platos, no sabía qué decir o pensar. Busqué cualquier indicio de que Rob me estuviera tomando el pelo, pero su habitual animado semblante era solemne y grave. Rob, si sabes que esas cosas existen, ¿por qué me ayudaste a convencer a los miembros del club para renovar el arrendamiento? Rob guardó silencio un momento antes de responder, para protegerlos a él y a su hogar. En este punto, mis nervios estaban destrozados, y gesticulé hacia el viejo enfriador retro junto a Rob. Me dio una cerveza y bebimos en silencio por un rato, antes de que se aclarara la garganta y volviera a hablar. Me salvó la vida, hijo, y gracias a ti y a un par de otros tipos del club, esa tierra está protegida y se le trata con respeto. Gran Grim me salvó la vida, y la única forma que conozco para protegerlo es mantener esa tierra en nuestras manos, no dejar que un montón de furtivos inútiles entren y lo acaben. Rob soltó un suspiro antes de inclinar la cabeza. Lo único que me preocupa es que esas cosas han vuelto, son sedientos de sangre y al parecer están rondando esas colinas de nuevo. Gran Grim debe ser viejo o incluso estar muerto, ya hace mucho tiempo de eso, hijo. Las cosas buenas siempre llegan a su fin. Si él ya no está, no es seguro pisar esos bosques. Terminé mi cerveza y le pregunté a Rob si lo había visto después de su encuentro con el Wendigo. Sonrió levemente, como si se hubiera perdido rememorando mejores tiempos. Sí, de vez en cuando lo veía observándome desde el límite del parque. Nunca se me acercaba, pero era casi como si me estuviera cuidando. Ahora, incluso después de lo que yo viví, me sentía más seguro en esos bosques que en mi propia casa, pero no lo he visto en 10 años o más, desde que mis viejos huesos no me permiten subir a ese puesto. Ese es tu puesto ahora, hijo. Cuídalo y disfrútalo. La voz de Rob casi se quebró cuando contuvo las lágrimas, frustrado de que el tiempo se llevara su pasatiempo favorito. Le agradecí a Rob por abrirse a mí y tomarse el tiempo de contar su historia. Cuando me iba a levantar de la silla de jardín, sentí un fuerte agarre en mi hombro. Rob se inclinó cerca de mi oído y susurró, pase lo que pase,
Ten cuidado al entrar en el huerto, hijo. Puede que no haya nadie ni nada allí para protegerte. Asentí y le estreché la mano fuerte y callosa de Rob antes de dirigirme a la camioneta y volver a casa. El verano llegó y se fue como el polvo en el viento, perdí la noción del tiempo con todo el heno que tuve que empacar y el ganado que atender. Antes de que me diera cuenta, las noches eran más frías y los árboles habían pasado de un verde esmeralda a hermosas mezclas de amarillos y naranjas. Rob y yo convencimos al club para renovar el arrendamiento del huerto por otro año más, y aunque una parte de mí tenía miedo de entrar a esos bosques, la otra parte estaba emocionada por la próxima temporada de caza. Cacé algunas veces ese otoño, pero solo abajo, en el huerto, más cerca de la civilización y de mi camioneta. Con todo mi corazón y alma, quería descubrir el misterio del Wendigo y ver si Gran Grim aún merodeaba por este bosque, pero no pude reunir el valor para subir hasta el puesto superior. Llegó diciembre y la temporada de caza se acercaba a su fin. Solo me quedaba una semana, era ahora o nunca. Hace aproximadamente 2 semanas, empaqué mi vieja camioneta Ford, mi rifle de caza y me dirigí a la montaña, admirando la ligera nevada que había convertido la montaña en un paraíso invernal. No podía sacudirme la sensación de hundimiento en el estómago que me decía que diera la vuelta y dejara este misterio en paz, pero sabía que si alguna vez quería volver a dormir bien, tenía que enfrentar mi miedo. Llegué al huerto, apagué el ruidoso motor diésel de mi camioneta, tomé una profunda respiración, tomé mi equipo, cerré la camioneta con llave y me adentré en lo que no podía evitar pensar que podría ser mi último viaje. Noté que había varios senderos de ciervos serpenteando a través de la nieve recién caída, lo que levantó mis ánimos, pero cuanto más avanzaba, menos numerosos se volvían. Al llegar al puesto, me di cuenta de que el bosque estaba mortalmente silencioso, sin viento, sin pájaros, nada. Se me puso la piel de gallina bajo mi ropa abrigada, al darme cuenta de que el silencio en el bosque es malo, muy malo. La primera media milla que recorrí fue agradable, disfruté del paisaje y vi a los pájaros y las ardillas corretear por el suelo en busca de sus últimas comidas antes de que cayera la oscuridad. Subí por la vieja escalera oxidada y me acomodé en el puesto. Revisé mi teléfono, que, como era de esperar, no tenía señal. Cada crujido de una rama o cada susurro de las hojas me tenía al borde. Escaneaba constantemente la línea de árboles en busca de cualquier señal de vida silvestre o del Wendigo, pero a medida que los minutos se convertían en horas, no apareció nada. Volví a mirar mi teléfono, que marcaba las 4:50 de la tarde. Sabía que en 30 minutos estaría oscuro, y no había forma de que me quedara aquí arriba, a millas en el bosque, en la oscuridad. Cogí mi mochila, me la colgué y comencé a bajar por las escaleras. Cada golpe de mis pesadas botas contra el frío metal oxidado sonaba como un elefante traspasando una fábrica de cristal. Eché una última mirada a mi alrededor y susurré para mí mismo, hasta el año que viene, amigo mío, antes de comenzar mi descenso por la montaña. Mi camino de vuelta por el sendero fue mucho más lento que mi ascenso, porque con la luz que desaparecía y el sendero mal cuidado, no quería arriesgarme a tropezar con ramas o troncos caídos. Una sensación molesta en mi estómago comenzó a aflorar, y juraría que podía oír pasos a mi izquierda, pero cada vez que me detenía a escuchar, se detenían. Deben ser los ecos de mis botas contra el suelo, pensé. No más de 10 pasos más adelante en mi caminata, escuché pasos rápidos flanqueándome por la izquierda. Justo cuando me di la vuelta para investigar, fui golpeado hacia atrás al menos 20 pies, mi espalda chocando con fuerza contra un árbol arrancado de raíz, sacándome el aliento. Mi rifle se deslizó de mi hombro y rodó cuesta abajo varios metros. Mis ojos se abrieron justo a tiempo para ver una figura esbelta y corpulenta deslizándose hacia mí en los últimos rayos de sol. Tuve suerte de escapar con vida la última vez, y aquí voy y hago esto. El Wendigo se rió entre dientes con el tono más repugnante y gutural que he escuchado, antes de ponerse a gatas y acercarse lentamente hacia mí, con esas cuencas vacías y oscuras mirando directamente a mi alma y ese maldito cráneo ladeado mirándome. Esto es todo, pensé. ¿Cómo pude ser tan estúpido de volver aquí? Intenté retroceder a rastras, pero mi hombro dislocado no me permitía apoyar el peso. Todo lo que pude hacer fue jadear de dolor y ver cómo esa horrible abominación que había atormentado mis sueños se llevaba mi vida. La criatura se detuvo a centímetros de mi cara antes de lamerme la mejilla con su larga lengua bífida.
Me atraganté con su aliento pestoso y cerré los ojos, preparándome para mi último aliento. Mi mente me gritaba que al menos intentara poner algo de pelea si iba a morir a manos de esta monstruosidad. Quería salir a tiros. Finalmente, salí de mi trance por un escalofrío de dolor. Empujé hacia abajo con las manos y le di una patada dura debajo de la mandíbula inferior a la criatura con mi bota, haciéndola soltar un fuerte y áspero siseo. Puse todo mi cuerpo en esa patada, rezando para poder huir y salvar mi vida. El peso en mi buen brazo y asesté algunos buenos golpes al torso de la criatura antes de retroceder lo mejor que pude y usar el árbol caído como un bastón para ayudarme a poner de pie. Los ojos vacantes de la criatura parecían arder con odio hacia mí, aunque carecían de pupilas. Mi mente volvía lentamente a toda la investigación que había realizado sobre la criatura el último año y recordé que el fuego era la mejor manera de matar a un Wendigo o al menos mantenerlo a raya y tal vez, por alguna posibilidad, ayudarme a escapar. Mi mochila estaba tirada a mi lado, a unos pocos metros, y me lancé hacia ella, con las manos temblorosas tratando de abrir el cierre. Desafortunadamente para mí, Rob tenía razón cuando dijo que estas criaturas eran increíblemente inteligentes, ya que, como si supiera que tenía unas bajo la manga, el monstruo agarró mi brazo izquierdo y clavó sus largas y sucias garras en mi antebrazo, provocándome un fuerte gruñido de dolor. La sangre goteaba de cada herida como un grifo de cocina con fugas, mis manos desesperadamente tratando de girar la perilla de plástico para liberar el suficiente gas y encender el soplete. Con mi mano derecha agarrando el pequeño soplete de propano que había guardado en mi mochila, lo saqué y lo balanceé con todas mis fuerzas, conectando con la sien de la criatura. Esta vez, el Wendigo se echó hacia atrás por un segundo, ya sea por el dolor de mi golpe en la cabeza o por el hecho de que asociaba el objeto con el fuego. Así es como termina, pensé para mis adentros, mientras la criatura me inmovilizaba y se acercaba a mi rostro, a punto de acabar conmigo. Pero antes de que pudiera encender el soplete, la criatura rugió con furia y me lo arrebató de las manos. Lo oí rodar por el suelo del bosque antes de chocar con un fuerte sonido metálico contra mi arma, a unos pies de distancia y fuera de mi alcance. Entonces, la criatura habló con la áspera voz de Ro, no una coincidencia exacta, pero lo suficientemente cerca como para que la reconociera. Un monstruo puede venir en cualquier momento, hijo, se burló. La criatura levantó su huesuda garra con garras a punto de acabar con mi vida, pero antes de que pudiera hacerlo, un ensordecedor rugido llenó mis oídos, haciendo temblar el suelo. La cabeza de la criatura se giró bruscamente hacia la izquierda, tratando desesperadamente de localizar el origen de aquel monstruoso rugido. Yo también miré y lo que mis ojos encontraron fue verdaderamente una visión digna de una película de monstruos. Sobre la cresta, a unos 50 yardas de distancia, se alzaba una criatura enorme, un oso negro que fácilmente superaba los 200 a 300 libras más que cualquier oso que hubiera visto en la naturaleza o en la televisión. Su pelaje negro azabache brillaba bajo la luz de la luna, aunque noté que su barbilla era gris y el animal tenía algunas franjas de pelo gris en su espalda. La saliva salpicaba en todas direcciones de la boca de la criatura mientras rugía enojada hacia el Wendigo y hacia mí. Sus ojos rojos como la sangre destacaban brillantemente en el cada vez más oscuro bosque, fijos en mi agresor. El oso me aterrorizaba hasta la médula, y en mi interior, recé para que el Big Grim hubiera venido a salvarme y no a ayudar a la repugnante criatura que me mantenía inmovilizado. El enorme oso se irguió sobre sus patas traseras, y su altura debía superar fácilmente los 11 o 12 pies. Miró hacia el cielo y soltó un último y monstruoso rugido antes de cargar a 4 patas hacia el Wendigo. La criatura soltó mis hombros y se volvió para enfrentar a su oponente, haciéndome jadear y toser de alivio mientras mi cuerpo se recuperaba del dolor. El Wendigo bajó la cabeza, apuntando sus masivas astas hacia el oso, pero Big Grim tenía demasiada velocidad cuando le embistió, y el impacto fue tan feroz que las dos criaturas se tambalearon 30 pies más allá de mí. Oí cómo se rompían los huesos cuando colisionaron, y el crujido de las hojas y la maleza bajo su peso. Ambas criaturas se recuperaron rápidamente, y el Wendigo siseó y azotó su garra con garras contra el costado de la cara del oso, provocando que éste emitiera un fuerte rugido de ira. Big Grim reaccionó con un mordisco en el brazo del Wendigo, haciéndolo trastabillar hacia un lado y caer al suelo. Los siseos y rugidos de estas dos criaturas me hicieron sentir como si estuviera en una película de ciencia ficción retorcida.
El Wendigo se puso de pie y saltó sobre la espalda del enorme oso, mordiéndole el cuello. Big Grim se sacudía violentamente, intentando sacudirse a la criatura, pero sin éxito. Me obligué a mí mismo a volver a la realidad, dándome cuenta de que no podía quedarme simplemente sentado y mirar. Esta criatura había venido a ayudarme y todo lo que he hecho es quedarme aquí sentado. Arrastrándome con cuidado hacia mi arma y mi mochila, levanté el rifle a la altura de mis ojos, y con mano temblorosa, hice mi mejor esfuerzo por apuntar a la cabeza de la criatura, a pesar de la dificultad que suponía mi hombro dislocado y el constante movimiento de las dos bestias. Finalmente, Big Grim se sentó sobre sus cuartos traseros y me dio el tiro que necesitaba. Un fuerte disparo resonó en el bosque, mientras el Wendigo gritaba de dolor y caía hacia atrás en el suelo. Big Grim tenía sangre goteando de varias heridas profundas alrededor de su cabeza y sus costados. El oso se giró bruscamente, y con un fuerte golpe de su enorme garra, golpeó al Wendigo a través del suelo y contra un árbol cercano. La criatura sacudió su enorme cabeza con astas en un intento de recuperar el equilibrio, mientras el oso cargaba contra ella una vez más. Pero el Wendigo esquivó su embestida y rodó a un lado, clavando sus astas en el costado del oso, provocando que éste rugiera de intenso dolor. Disparé al Wendigo una vez más en la espalda, haciéndolo girar y sisear hacia mí, escupiendo esa asquerosa saliva en todas direcciones. La criatura arañó y atacó el pelaje de Big Grim, arrancando pedazos de piel y músculo con cada golpe. Mi último disparo impactó de lleno en el pecho de la criatura, pero, al igual que la vez anterior, ésta simplemente me sonrió con esa repugnante sonrisa y cubrió la herida con su mano, intentando detener el pequeño rastro de sangre oscura que salía del orificio de bala. Pero la diversión del Wendigo no duró mucho, ya que el Big Grim había tenido suficiente, y con rapidez, barrió los pies de la criatura, haciéndola caer al suelo. El oso se tambaleó hasta ponerse de pie y sujetó al Wendigo contra el suelo, acercando su cara a la de la criatura, sus ojos rojos como la sangre mirando fijamente esas cuencas negras, antes de rugir con fuerza en el cráneo de ciervo, rociándolo con su saliva caliente. Entonces, el oso agarró el cuello de la criatura con sus fauces y sacudió su cabeza violentamente hasta que oyó un fuerte chasquido resonar en el bosque. El Wendigo quedó temblando en el suelo, esparciendo nieve y hojas en todas direcciones. Big Grim era real y había estado allí todo el tiempo, protegiéndonos del Wendigo. Aunque la criatura probablemente estaba cerca de la muerte, escuché su voz fantasmal susurrar: «Esto es solo el comienzo, hay muchos más de mi especie en este bosque y algún día recuperaremos estas tierras». La criatura volvió lentamente la cabeza hacia mí y dijo: «No podrás salvarte para siempre», antes de que el oso aplastara su cráneo con un golpe final. Big Grim se puso lentamente de pie y soltó su agarre del Wendigo, cojeando unos pasos lejos de nosotros antes de tumbarse, su respiración entrecortada. La oscuridad había envuelto por completo el bosque en este punto, y yo me acosté de lado, a unos pocos pies del Wendigo y del enorme oso, mi mente aturdida tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. Rob no me había mentido, su historia era cierta. Miré al oso, temiendo que hubiera muerto por sus heridas, pero aún veía su enorme cuerpo subiendo y bajando con cada respiración. Aunque temía que el Wendigo de alguna manera volviera a ponerse de pie y nos matara a ambos, aparte de mi hombro, me había recuperado lo suficiente como para ponerme de pie y cojear hasta mi mochila. Sabía que tenía que hacer una última cosa antes de salir tambaleándome de este bosque. Encontré el soplete, y cavando bajo la nieve recién removida, recogí tantas hojas como pude, cubriendo el cuerpo del Wendigo antes de finalmente encender el soplete y ver cómo el cuerpo de la criatura se quemaba lentamente hasta convertirse en cenizas. La criatura se retorció y se sacudió en el suelo mientras ardía. Big Grim se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se puso de pie. No pude decir si la criatura estaba feliz o enojada por mi acción, debido al hecho de que su mirada siempre era amenazante con esos ojos rojos y esa enorme dentadura. El enorme oso miró hacia abajo a la monstruosa criatura en llamas y rugió, con la saliva goteando de su boca, casi disfrutando de la visión de este ser malvado sufriendo. El olor de la criatura quemándose era suficiente para hacerme vomitar, pero mantuve la boca y la nariz cubiertas el tiempo suficiente hasta que no quedaba más que un montón de cenizas. Coloqué el soplete de vuelta en mi mochila y saqué mi linterna del bolsillo frontal, iluminando hacia el oso. Noté que se había alejado unos pasos de mí,
caminando lentamente en dirección al parque. Le dije con voz cansada. El oso se detuvo a mitad de zancada y giró de vuelta antes de asentir en mi dirección y adentrarse de nuevo en la oscuridad. En el fondo, sabía que el Gran Grim estaba envejeciendo y que sus heridas tardarían más en sanar, pero recé para que con el tiempo se recuperara. Lo observé caminar de vuelta a la línea del parque y justo antes de desaparecer, se irguió sobre dos patas y dejó escapar un último y ensordecedor rugido en el oscuro cielo invernal antes de desvanecerse. Colgué mi rifle sobre el hombro y caminé los pocos kilómetros de vuelta a mi vieja camioneta. Después de varios intentos, finalmente logré arrancar el enojado y viejo camión diésel y me abrí paso de vuelta a través de la montaña y hasta mi granja. Han pasado unas semanas y mis heridas se han curado en su mayoría. Mi hombro está finalmente en su lugar y mi vida parece haber vuelto a la normalidad. Pienso en lo que sucedió en el huerto cada día, pero aunque el Windo todavía me aterroriza y hace que no quiera volver a ir de caza a esos bosques, creo que seguiré cazando y disfrutando de la naturaleza como siempre. La naturaleza tiene el poder de restaurar el equilibrio y creo que el Gran Grim es esa fuerza. Lo único que aún acecha mis sueños por la noche es lo que dijo el Windo: no puedes salvarte para siempre. Han pasado aproximadamente 5 meses desde que me encontré con el Windo de nuevo y tuve mi primer encuentro con el Gran Grim en el huerto. Entiendo que la mayoría de ustedes probablemente no puedan comprender los eventos que describí en mi último mensaje, y yo tampoco puedo. Me gustaría decir que he encontrado la normalidad y la paz con todo esto, pero por desgracia, no es el caso. Tan solo 2 meses después de mi horrible y asombrosa experiencia, mi vida se vería convulsionada una vez más. Después de sanar de mis heridas y poner mi vida en orden, comencé a investigar y tratar de entender el fenómeno que era el Gran Grim. Claro, el Windo sigue en mi mente, ¿cómo no iba a estarlo? Pero he investigado exhaustivamente sobre esas criaturas repugnantes y tengo una mejor comprensión de quiénes y qué son. Después de regresar a casa, lo único en lo que podía pensar era en tratar de averiguar quién es el Gran Grim. He buscado en cada rincón de internet tratando de explicar al enorme oso, pero no hay una explicación lógica para que un oso negro sea de ese tamaño. Incluso los osos grizzly y coyote más grandes jamás registrados ni siquiera se acercan a su tamaño. Ya no sé qué creer. Lo único que sé es que es una anomalía, una fuerza más allá de la comprensión humana, un dios, un protector del bosque ancestral. Todavía veo sus ojos rojos como la sangre cada noche cuando intento conciliar el sueño después de un largo día de trabajo en la granja. Lo curioso es que no le temo al Gran Grim. Para mí, es como un amigo, aunque el recuerdo de lo que sucedió esa fría noche de diciembre sí me aterroriza. Enero pasó y el frío y la nieve envolvieron a mi pequeño pueblo. La vida siguió su curso como siempre, pero por más que luchaba, no pude resistir el impulso de ir y contarle a Rob todo lo que había ocurrido esa noche. Rob no había estado en su mejor estado de salud en los últimos meses. Sus piernas y su cuerpo le fallaban, y no salía tanto como solía hacerlo. Rob y yo solíamos vernos un par de veces a la semana en la gasolinera local, temprano por la mañana, en su recorrido diario por el café y el periódico, pero ahora tenía suerte si lo veía una vez a la semana. Una fría tarde de febrero, después de finalmente haber terminado de cosechar el maíz restante de mis campos, conduje mi confiable vieja camioneta Ford hacia esa familiar casa azul brillante donde vivía Rob. Siempre me entristeció ver su patio en esta época del año, ya que, como mencioné antes, Rob siempre mantenía su jardín perfecto, verde y bien cuidado, pero durante el invierno se veía como cualquier otro patio de mi pueblo, marrón y pidiendo a gritos el regreso del clima cálido y los días soleados. Estacioné en el patio trasero porque mi vieja camioneta pierde aceite de vez en cuando y no quería manchar su camino de asfalto, pero él siempre lo sellaba cada otoño. Su vieja nevera retro y su silla de jardín estaban vacías y solitarias en su porche, esperando la llegada de la primavera. Toqué la puerta un par de veces antes de que ésta se abriera lentamente y viera a mi viejo amigo. Su sonrisa brillaba en sus mejillas mientras me estrechaba la mano con firmeza y hablaba con esa voz áspera pero tranquilizadora. ¿Cómo has estado, hijo? La sonrisa de Rob siempre fue tan cálida y reconfortante que casi olvidé por qué había venido a su casa. Me reí y le respondí: he estado trabajando como un esclavo, como siempre. ¿Y tú cómo has estado, viejo? Rob miró hacia abajo, hacia sus rodillas,
ambas con pesados aparatos ortopédicos, y con seriedad dijo, estaría mucho mejor si mi maldito cuerpo dejara de fallarme. Puse mi mano en su hombro y le dije, eres un hijo de perra duro, Rob. Volverás a salir de caza conmigo y los muchachos pronto. Él se rió, y la sonrisa volvió a su rostro. Rob y yo hablamos de cosas triviales durante aproximadamente media hora antes de que finalmente tuviera el valor de mirarlo a los ojos y decirle, Rob, sé que nunca me mentirías, pero esa historia que me contaste sobre el Gran Grimm era muy increíble. Pero tengo que admitir que me doy cuenta de que era cierta. El rostro de Rob se contrajo en una expresión de confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó en un tono serio pero confuso. Me levanté del viejo sillón reclinable de Rob y caminé hacia su nevera de cerveza, preguntándole si podía tomar una. Trae el six-pack, hijo, dijo. Le conté a Rob la historia completa de mi encuentro de este pasado diciembre. Él nunca me interrumpió, solo asintió con la cabeza de vez en cuando, permitiéndome transmitirle cada detalle. Cuando terminé, miró hacia abajo, a su vieja y limpia alfombra, y dijo, maldita sea, sigue vivo. Asentí con la cabeza y le dije, sí, señor, está vivo y bien. Rob miró por la ventana frontal y tuvo uno de esos largos momentos de reflexión. Había un brillo en sus ojos, una pequeña lágrima reflejándose en la esquina de su ojo derecho. Rob suspiró y me palmeó el hombro antes de decir, no sé cómo explicarlo, hijo, pero lo único que sé es que él salvó no solo mi vida, sino también la de uno de mis mejores amigos. Tengo que agradecerle. Mis ojos se abrieron de par en par y casi tartamudeé al responder, ¿hablas en serio, Rob? Rob permaneció en silencio por un momento antes de mirarme fijamente a los ojos y decir, mira, hijo, no estoy seguro de cuánto tiempo me queda en este mundo, pero lo que sé es que no habría llegado tan lejos sin su ayuda. Tengo que verlo una vez más. No sé qué me poseyó, pero no tenía la intención de regresar a ese maldito bosque en un futuro próximo. Aún así, mi amor y respeto por Rob superaron mi lógica. Simplemente asentí con la cabeza una vez y dije, ¿cuándo vamos? Rob y yo terminamos el six-pack de heladas Budweiser, y él se levantó y se tambaleó hacia la puerta trasera, diciendo, vamos mañana por la tarde. Mi mandíbula casi tocó el piso. No podía creer que, después de experimentar lo que él había vivido y escuchar lo que yo había pasado, todavía considerara poner un pie en esos bosques de nuevo. Me aclaré la garganta antes de decir temblorosamente, Rob, tú mismo lo dijiste. Rob miró el suelo con tristeza por un momento antes de volver a mirarme con una gran sonrisa. Todavía tienes tu 4 ruedas, ¿no? Quería mentir y decirle a Rob que lo había vendido o algo así, pero simplemente no podía decirle una mentira a alguien a quien he admirado casi toda mi vida. Bajé la cabeza y respondí, sí, señor. Rob se rió y abrió la puerta trasera, llenando su casa con una ráfaga de aire frío invernal que, sorprendentemente, se sintió bien en mi piel. Estaba ansioso, nervioso y preocupado por la idea de que Rob y yo fuéramos solos al huerto. Me levanté del anticuado pero cómodo sofá de Rob y abrí los labios para hablar, pero no salió nada. Simplemente no podía expresar las palabras que necesitaba decir para convencer a Rob de que esta era una mala idea. Finalmente, después de ver a Rob contemplar su patio trasero por un rato, hablé, Rob, esta es una mala idea. Tú lo sabes y yo lo sé. Esa criatura me dijo que había más de ellas en el huerto antes de que el Gran Grimm la matara. No tenemos oportunidad si nos atacan. Estaba a punto de continuar cuando Rob me interrumpió rápidamente, tomándome por sorpresa, ya que normalmente Rob era suave y tranquilo, pero había una determinación ardiente en los ojos del anciano. Mira, hijo, entiendo de dónde vienes, pero ese oso me dio la oportunidad de experimentar todas las maravillas que la vida tiene para ofrecer, conocer a mi esposa, criar a mi hermosa hija y a mi hijo, y ver crecer a mis nietos. Sin él, no habría sido testigo de nada de eso. Le debo agradecerle una última vez, y voy al huerto con o sin ti. Me quedé de pie en la sala de estar de Rob, sin palabras. Mi mente corría a toda velocidad. Rob se volvió a mirar hacia su patio trasero, y estoy seguro de que estaba pensando en los días pasados. Suspiré profundamente antes de decir, bueno, no irás solo.
Rob se volvió a mirar y sonrió con sinceridad. Gracias, hijo. Tenía una pregunta persistente en mi mente: ¿cómo demonios nos vamos a proteger si vemos a una de esas cosas? Rob me hizo señas para que lo siguiera, y así lo hice. Caminamos a través de su ahora cubierto de nieve camino de entrada hasta un cobertizo de almacenamiento que contenía su cortadora de césped y sus 2 hermosos camiones antiguos restaurados, además de cada herramienta que pudieras imaginar. Rob se acercó a la esquina más alejada, que contenía un desgastado armario antiguo, y lo abrió. Esto debería hacer el truco, dijo en voz baja. Miré lo que solo podía asumir que era un lanzallamas casero de Redneck, un tanque de propano con un soplete montado en el extremo. Emocionado, dije: diablos, Rob, eso es increíble. Rob se rió entre dientes. He tenido esta cosa guardada por más de 10 años, pero es hora de ponerla a prueba. Después de mostrarme cómo funcionaba, miré a mi viejo amigo y dije, a medias en broma y a medias en serio: ¿por qué demonios no podemos ir por la mañana, cuando haya suficiente luz del día? Puedo hacer mi trabajo en la granja cuando volvamos. Rob sacudió la cabeza antes de responder: lo siento, hijo, pero tengo una cita con el médico mañana por la mañana. El doctor tiene que revisar cómo va el viejo corazón. Está bien, dije en un tono derrotado. Rob y yo repasamos el plan para la tarde siguiente antes de que yo saltara a mi camioneta y volviera a la granja. Trabajé más tarde de lo normal esa noche, asegurándome de tener todo listo para poder acompañar a Rob al día siguiente. Llegué a la casa de Rob alrededor de las 3 de la tarde siguiente. Su hermosa camioneta Ford F-250 Eddie Bauer de 1996 estaba funcionando en el camino de entrada cuando llegué. Salté de mi camioneta y dije: no, Rob, podemos tomar mi camioneta. La 4 ruedas ya está cargada. Rob se rió mientras me palmeaba el hombro y decía: no, tú ya estás haciendo un favor al venir conmigo. Podemos tomar mi camioneta esta vez. No queriendo perder más tiempo discutiendo con él, descargué la 4 ruedas y la conduje hasta la parte trasera de la camioneta de Rob. Rob cargó el lanzallamas también. Miré a Rob y le pregunté: ¿qué arma trajiste? Sacó su revólver calibre 38 especial y lo agitó orgullosamente frente a mí. Sonreí y lo molesté: me ganas, viejo, dije mientras sacaba mi revólver Magnum 44 de su funda y se lo mostraba. Condujimos en relativo silencio durante los primeros 20 minutos del viaje, antes de que Rob comenzara repentinamente a divagar sobre noticias y deportes, como si no estuviéramos en una misión suicida. Ignoré mi ansiedad y charlé con él durante el resto del viaje. Llegamos al huerto alrededor de las 4 de la tarde y no perdí tiempo en descargar la 4 ruedas y asegurar la invención de Rob en el soporte delantero. Rob luchó, pero finalmente logró sentarse detrás, y yo mismo me subí a la ATV. Miré por encima de mi hombro y le susurré: ¿hacia dónde vamos, capitán? Respondió con firmeza: sabes maldita bien a dónde vamos. Sin decir otra palabra, condujimos en silencio por el áspero sendero, esquivando ramas y rocas caídas. Finalmente, después de un recorrido de 10 a 15 minutos, vi el viejo puesto de observación de Rob. Me detuve y me volví para ver a Rob con la sonrisa más grande extendida por su rostro envejecido. Míralo, hijo, justo como lo recordaba. No pude evitar sonreír para mí mismo. Me alegró ver a Rob tan feliz y de vuelta en su elemento. Ambos nos bajamos de la 4 ruedas y miramos a nuestro alrededor por un rato. El bosque estaba extrañamente tranquilo y tenía el estómago hecho un nudo, pero dejé que Rob disfrutara del momento. Después de unos minutos, Rob se acercó cojeando a un enorme roble y se sentó, haciéndome señas para que me sentara con él, y así lo hice. Nos sentamos en silencio, absorbiéndolo todo de la belleza de la naturaleza. Un viento frío me azotó la cara mientras oraba internamente para que esta tarde pasara rápidamente sin conflictos. Los minutos pasaban lentamente, y comenzaba a pensar que Rob no tendría la oportunidad de ver al enorme oso de nuevo. Quiero decir, apuesto a que ni siquiera el gran Grim se dio cuenta de que estábamos allí, y rezaba a Dios para que el Wendo tampoco. A medida que el sol comenzaba a hundirse lentamente en el horizonte, sentí que Rob me golpeaba las costillas más fuerte de lo que pensaba que era capaz.
Miré hacia él y seguí la dirección en la que señalaba su mano. Entrecerrando los ojos hacia un denso matorral a nuestra izquierda, no podía creer lo que veía, dos ojos rojos ardientes se destacaban entre las formas y las ramas. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba a Rob susurrar, «Hola, viejo amigo». Las ramas se sacudieron cuando el Gran Grim se acercó lentamente hacia nosotros, saliendo al claro frente a nosotros. Era tan enorme como lo recordaba. Nos miró fijamente y continuó avanzando. Me puse de pie y rodeé el brazo de Rob con mis manos, ayudándolo a ponerse de pie. Miré a Rob y vi una lágrima resbalando por la esquina de sus ojos. Sus manos temblaban mientras agitaba suavemente a su viejo amigo y salvador, el Gran Grim. La enorme criatura se detuvo a apenas unos pies de nosotros. Podía sentir su cálido aliento en mi piel mientras nos miraba, centrándose más en Rob que en mí. Estaba absolutamente asombrado, porque por primera vez desde que vi al gigantesco oso, vi el más pequeño atisbo de emoción en su rostro. Sus ojos se abrieron un poco antes de suavizarse lentamente en reconocimiento. Reconoció a Rob, podía decirlo. El oso dio 2 pasos hacia adelante y levantó su hocico, olfateando el aire y emitiendo un suave gruñido, como un perro que no ha visto a su dueño en mucho tiempo. Rob estaba llorando a estas alturas. Sonreí, y por primera vez ese día, me alegré de que hubiéramos venido aquí. Rob necesitaba este cierre, y lo sabía. Rob temblorosamente extendió su vieja y curtida mano para tocar la cabeza del oso, cuando de repente 3 escalofriantes gritos resonaron a través del bosque oscurecido. Uno a mi izquierda, otro a la derecha de Rob, y otro más arriba en la montaña frente a nosotros. Era como si el bosque de repente cobrara vida y nos estuviera tragando. El Gran Grim se mantuvo tan inmóvil como una estatua antes de girarse bruscamente y gruñir. Observé cómo sus costados se elevaban y bajaban rápidamente, y pude notar que el oso estaba respirando con dificultad. El Gran Grim sabía que algo se acercaba. Rob y yo intercambiamos miradas preocupadas, y por instinto, saqué mi Magnum 44 de su funda. Rob tenía la mano sobre su 38 y ambos girábamos la cabeza en todas direcciones, buscando. Lo que vimos a continuación fue una pesadilla esteroidea. Desde el límite del parque, pudimos ver 3 figuras altas, delgadas y asquerosas avanzando lentamente hacia nosotros, flanqueándonos en formación triangular. Cuando las criaturas hicieron acto de presencia, pude ver que eran de diferentes tamaños. La que estaba a mi izquierda era más baja, de aproximadamente mi altura de 1,63 metros, con la mayor parte de su cuerpo cubierto de un pelaje blanco y enormes cuernos. La de la derecha medía alrededor de 2,10 a 2,40 m, de color marrón. Pero la que se encontraba más alejada era la más aterradora de todas, cubierta de un pelaje negro azabache y con cuernos blancos como la nieve. Debía medir unos 3 metros de alto, aproximadamente. Asumí que esta era el Wendigo alfa, el rey. El Gran Grim dio un paso al frente y lanzó el rugido más ensordecedor que jamás había oído. Los Wendigos avanzaron lentamente hacia nosotros, riendo entre dientes y sacando sus lenguas serpenteantes, mientras la baba goteaba de las comisuras de sus bocas mientras nos miraban fijamente. El Gran Grim miró de izquierda a derecha, preparándose para lo que podría ser su última batalla. Luego, volvió su enorme cabeza hacia Rob y hacia mí, y repetidamente apuntó su hocico hacia la 4 ruedas, aunque no habló. Entendí perfectamente lo que el oso nos estaba tratando de decir: váyanse mientras puedan, yo los mantendré a raya. Sin pensarlo, di unos pasos hacia la ATV, pero Rob seguía plantado en el mismo lugar. Los Wendigos rugieron y gritaron hacia nosotros, y grité con todas mis fuerzas: «Rob, salgamos de aquí». Rob giró bruscamente la cabeza hacia mí, con lágrimas rodando por su rostro. «No lo voy a dejar». Me quedé allí, temblando de shock, mientras los gritos de los Wendigos y los bramidos del Gran Grim casi me hacían taparme los oídos. «Mierda», susurré para mí mismo. Tomé un último segundo para decir una pequeña oración antes de caminar junto a Rob, hombro con hombro, preparándome para un sangriento enfrentamiento. El Wendigo rey se sentó en un enorme tronco caído en la cima de la colina, levantando su larga y huesuda mano derecha hacia nosotros y gritando con voz grave: «Mátenlos». El Wendigo más pequeño siseó, y el Gran Grim giró bruscamente la cabeza hacia la izquierda y rugió furioso:
salpicando las hojas y los árboles con su saliva caliente. El gran Grim se lanzó a 4 patas hacia la bestia. El Wendigo intentó darle un golpe a la cabeza del oso, pero este lo anticipó, deteniendo su carrera y haciendo que la mano de la criatura golpeara una rama cercana. El gran Grim se irguió sobre sus patas traseras, rugiendo al cielo, antes de abalanzarse con su enorme garra sobre el rostro del Wendigo, haciéndolo retroceder y caer al suelo. El oso abrió sus fauces de manera increíble y hundió sus largos y afilados dientes en la pierna de la criatura, sacudiéndola violentamente para arrancarle el miembro. Fue entonces cuando vi una mancha borrosa de pelo marrón y cuernos pasar junto a mí, y el Wendigo de tamaño mediano saltó sobre la espalda del gran Grim, arañando y arañando la cabeza del oso. El gran Grim soltó su agarre sobre el más pequeño y comenzó a golpear con sus enormes garras en todas direcciones, intentando quitarse de encima a la criatura, pero el Wendigo era rápido y ágil, esquivando cada uno de los golpes del oso. La criatura mordió la delicada zona del cuello del oso, haciéndolo gemir y rugir en agonía. Rob y yo salimos de nuestro trance al ver y oír a nuestro amigo en intenso dolor. Corrí hacia las criaturas y apunté mi Magnum 44 directamente a la cabeza del Wendigo, pero cada vez que intentaba apretar el gatillo, el movimiento de los dos animales me hacía dudar. ¡Demonios! No quería dispararle accidentalmente al gran Grim. Fue entonces cuando sonó un fuerte disparo, casi haciéndome reventar el tímpano. El Wendigo aulló de dolor y cayó hacia atrás al suelo. Me volví para ver a Rob de pie allí, con el humo saliendo del cañón de su 38. Rob parecía un viejo pistolero haciendo su último enfrentamiento en el viejo oeste. Para este momento, el Wendigo más pequeño se había recuperado y estaba intentando arañar y morder las patas del gran Grim. La criatura siseó y se abalanzó sobre las patas del oso, intentando hacerlo tropezar y tomar la ventaja. Pero resultó ser un plan inútil, ya que las largas garras del gran Grim se clavaron en la delgada piel de la espalda de la criatura y la izaron en el aire como un oso de peluche en la garra de una máquina tragaperras. El gran Grim acercó a la criatura a él y rugió en su deformado cráneo de ciervo, antes de morder con fuerza el cuello del Wendigo, y con un rápido movimiento de cabeza, le arrancó la cabeza, haciendo que la sangre negra salpicara en todas direcciones. El gran Grim dejó caer la cabeza y el cuerpo de la criatura en el suelo, antes de continuar golpeando y arañando los restos, reduciéndolo a decenas de pedazos, con las hojas y la vegetación volando a su alrededor como un tornado. Rob y yo descargábamos ronda tras ronda contra el Wendigo marrón, y aunque la sangre negra brotaba del cuerpo de la horrible criatura, ésta seguía avanzando. Cuando bajé mi arma para recargarla, mis manos temblaban tanto que no podía agarrar los cartuchos de mi bolsillo. Fue entonces cuando escuché a Rob gritar de dolor. También estaba intentando recargar, pero para nuestra desgracia, nos quedamos sin munición al mismo tiempo. El Wendigo se lanzó sobre él y lo estrelló contra el enorme roble. Los ojos de Rob estaban inundados de lágrimas y la sangre goteaba de su nariz mientras luchaba por recuperar el aliento. Dominado por la ira y la furia, corrí hacia la bestia y golpeé con fuerza mi pistola contra su sien. El Wendigo retrocedió. Con violentos movimientos de cabeza, intenté reorientarme. Golpeé repetidamente el frío metal de mi arma contra el cráneo de ciervo de la criatura, una y otra vez, sin darme cuenta de que debería aprovechar esta oportunidad para recargar. Después de varios impactos en la cabeza, la criatura me mordió el antebrazo y me empujó, haciéndome gritar de dolor mientras rodaba por el suelo, con hojas y tierra adheridas a la sangre que goteaba de mi brazo. Mi cabeza daba vueltas por el golpe de la criatura, y perdí el agarre de mi arma, que salió volando por el suelo del bosque, fuera de mi vista. El gran Grim se congeló y giró la cabeza para ver a Rob y a mí tirados en el suelo, gimiendo de dolor. Los ojos rojos como la sangre del oso ardían con odio hacia la criatura que intentaba matarnos. El gigantesco oso escupió la cabeza cercenada del Wendigo al suelo del bosque, y con un ensordecedor rugido, se lanzó contra la criatura marrón. El Wendigo se dio la vuelta en un intento de detener el asalto del gran Grim, pero el oso lo embistió y escuché el violento choque de los dos cuerpos, con un crujido nauseabundo. El oso y el Wendigo se debatieron y rodaron por el suelo, mordiéndose y arañándose mutuamente. El Wendigo golpeó con su huesuda mano el pelaje del oso, desgarrando la piel y el tejido, y cada vez que el oso replicaba, cerraba sus fauces con fuerza sobre el brazo de la bestia. El Wendigo gritaba y golpeaba al gran Grim con su brazo libre,
intentando detener su ataque. Parpadeé varias veces, recobrando el enfoque. Vi a Rob respirando con dificultad en el suelo, y supe que estaba gravemente herido. Me di cuenta de que había sido una idea estúpida venir aquí, pensando que estaba haciendo lo correcto al traer a Rob para que encontrara la paz y el cierre, cuando lo único que había hecho era traer la muerte sobre nosotros. Mi brazo sangraba profusamente, pero encontré el valor para arrastrarse por el suelo y recuperar mi pistola, enterrada entre las hojas y la maleza. Saqué 3 balas de mi chaqueta y las cargué en el tambor. No podía decir quién estaba ganando la pelea, ya que tanto el Wendigo como el Gran Grim tenían múltiples heridas profundas que rociaban sangre por todo el bosque, y mi visión se desvanecía intermitentemente, lo que dificultaba apuntar con precisión. Pero el Gran Grim me dio la oportunidad perfecta para un disparo al golpear con su enorme garra la espalda del Wendigo, empujándolo a unos pies de distancia. Disparé todas las balas en rápida sucesión directamente al cuello y al pecho de la criatura. Aunque sabía por experiencia que las heridas de bala hacían poco daño a estos seres, parecía que, junto con sus otras lesiones, mis disparos habían logrado ralentizar considerablemente a la criatura. El Gran Grim parecía exhausto, con las piernas como gelatina. Rob seguía inconsciente, recostado contra el roble, y no podía decir si seguía respirando o no. El Wendigo aún luchaba por ponerse de pie, y el Gran Grim se tambaleaba mientras intentaba acercarse a la criatura herida. Apreté los dientes y me dije a mí mismo, levántate y sigue luchando por Rob, por el Gran Grim. Me puse de pie y me acerqué cojeando a la ATV, tomando el lanzallamas y abriendo la válvula. Apunté el soplete hacia el Wendigo, y justo antes de encenderlo, la criatura me lanzó un zarpazo, rozándome. El lanzallamas siseó y un gigantesco chorro de fuego salió disparado directamente a la cara de la repugnante criatura. Las llamas envolvieron a la criatura, haciéndola gritar tan fuerte que juraría que hizo caer las hojas muertas que se aferraban desesperadamente a los árboles. La criatura rodó y se retorció en el suelo del bosque, el fuego quemando cada centímetro de su carne podrida. Me miró con un odio ardiente mientras el fuego brotaba de sus cuencas negras, antes de que cesara su movimiento. Me desplomé en el suelo, cubierto de un frío sudor, y me volví hacia el Gran Grim, que estaba detrás de mí, gruñendo y escupiendo, mirando fijamente a la criatura muerta. Me di cuenta de que el revolcarse por el suelo había sido ventajoso, ya que la tierra había empacado mi brazo herido y reducido significativamente el sangrado. Sonreí y miré por encima del hombro al monstruoso oso, diciendo, mira eso, grandullón. Usé una página de tu libro. El Gran Grim gruñó suavemente antes de darse la vuelta y cruzar miradas con el Wendigo rey. La enorme criatura de 3 metros de altura se puso de pie, sonriendo y aplaudiendo lentamente, antes de soltar una profunda carcajada. Tal vez los subestimé a ustedes 3. Han despachado a todo mi ejército, pero no se equivoquen, no pueden derrotarme, y me aseguraré de que ninguno de ustedes salga vivo de este bosque. El Gran Grim se irguió sobre sus 2 patas y rugió a la imponente monstruosidad. El Wendigo rey abrió sus fauces, revelando hileras y hileras de dientes afilados y podridos, y gritó de vuelta al oso. El Gran Grim se abalanzó hacia el Wendigo, empujándolo hacia atrás con su enorme garra. El Wendigo retalió pateando al oso con fuerza en el estómago con sus enormes patas y piernas. El Gran Grim se recuperó y golpeó con fuerza su garra en la parte inferior del cuerpo de la criatura, haciéndola gritar en voz alta. Grim intentó aplastar el pecho del Wendigo, pero la criatura rodó fuera del camino y saltó sobre la espalda del oso. Esta vez, el oso luchó por mantener el equilibrio, ya que este Wendigo era mucho más pesado que los anteriores. El Wendigo envolvió su largo brazo alrededor del cuello del oso y lo arrastró hacia un lado, haciéndolo perder el equilibrio. El Gran Grim cayó pesadamente de costado, y el Wendigo rey no perdió tiempo en morderle la garganta, intentando acabar con la vida del oso. Los gemidos y rugidos escapaban de la garganta del Gran Grim a medida que el Wendigo le arrancaba suficiente carne y tejido para dejar expuesto el hueso. El oso intentó recuperar sus fuerzas, pero este Wendigo era mucho más poderoso que los otros, era implacable. Las patas del oso flaquearon y se derrumbó en el suelo. Con la poca fuerza que me quedaba, agarré el lanzallamas y me tambaleé hasta los 2 animales. La cabeza del Wendigo se giró al escuchar el silbido del soplete. El fuego envolvió la espalda de la criatura, pero, para mi horror,
continuó su ataque al oso. Un escalofrío de miedo me recorrió la espalda al darme cuenta de que no le importaba morir, siempre y cuando el Gran Grim lo acompañara. Cerré los ojos, tomé una profunda respiración y me lancé a toda velocidad, embistiendo al Wendigo con todas mis fuerzas. La criatura soltó al Gran Grim y salimos disparados a través del bosque. En este punto, todo el cuerpo de la criatura estaba humeante y todo su pelaje se había quemado. Ahora parecía aún más aterradora, solo un cráneo de ciervo con tejido sangriento a lo largo de su cuerpo. Me miró fijamente antes de abalanzarse sobre mí, arañándome la cara con sus garras. Salí volando por el suelo, mis ojos abiertos en shock. Mis ojos se abrieron de golpe, dándome cuenta de que en mi estado de pánico no había apagado el lanzallamas. Se había quedado sin gas propano, pero no antes de iniciar un pequeño incendio forestal. Un anillo de fuego había rodeado al Wendigo, y supe que este era el final. Sorprendentemente, me sentía en paz. No había muerto como un cobarde, había luchado hasta el final, luchando por Rob y por el Gran Grim. Justo cuando iba a cerrar los ojos por última vez, vi una figura negra pasar a toda velocidad junto a mí. El Gran Grim había encontrado un segundo impulso y se abalanzaba sobre la criatura ardiente. El Wendigo intentó esquivarlo, pero el Gran Grim se irguió sobre sus patas traseras, levantó su enorme garra sobre su cabeza, y al caer hacia adelante, la golpeó con fuerza en el cuello y la cara de la criatura. Los dos animales colisionaron, y el resultado me mostró realmente el poder del oso, literalmente le había decapitado con un solo golpe. El Wendigo quedó tendido de espaldas, aún ardiendo, pero con solo su tráquea sosteniéndole la cabeza. Su cabeza se giró ligeramente para mirarme, antes de pronunciar una última declaración en un tono fantasmal y áspero: tú y tu mascota pueden haber puesto fin a nuestro reinado en este bosque, pero hay una criatura aquí a la que incluso nosotros tememos. Cuando se haya ido, vendrá por ustedes, y no habrá nada que pueda salvarlos. Las palabras de la criatura se vieron interrumpidas cuando las llamas envolvieron lo que quedaba de su cuerpo. Comenzó a nevar a grandes copos blancos, y para mi sorpresa, la nieve había comenzado a acumularse, y el fuego se había extinguido por el gélido tacto. El Gran Grim había hecho su última defensa, porque después de decapitar al Wendigo, el oso se había desplomado hacia adelante y yacía inmóvil en el suelo, posiblemente sin respirar. Intenté ponerme de pie, pero físicamente no pude. Mis ojos se cerraron y me sumí en un profundo sueño pacífico. Desperté más tarde en un bosque completamente oscuro, que por primera vez se sentía en paz. Arrastré hasta la cuatrimoto, y con la ayuda de su rueda, me puse de pie. Busqué en mi mochila y encontré mi linterna, encendiéndola y tratando de encontrar a Rob. Rob no se había movido. Me apresuré a llegar a él y le sacudí suavemente el hombro. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras susurraba: lo siento. Pero Rob gruñó, y mi corazón dio un vuelco. Sus ojos parpadearon y lo escuché decir débilmente: ¿por qué, hijo? Tú y el Gran Grim les dieron una paliza a esos Wendigos. Envolví con mis brazos el cuello del anciano y me desplomé a su lado. Rob estaba aturdido y débil, pero aparte de algunas pequeñas lesiones, iba a estar bien. Miró a su alrededor y preguntó: ¿dónde está? Por favor, dime que no murió. Suspiré y le dije que creía que el Gran Grim se había ido. Rob sacudió la cabeza y se echó a llorar: maldita sea, vine aquí a agradecerle y lo único que hice fue causarle la muerte por mí, por ti. Le di unas palmaditas en el hombro y le dije que había muerto como un héroe debería hacerlo. Justo entonces, el haz de mi linterna finalmente se posó en el cuerpo del enorme oso. Estaba justo donde lo había visto por última vez. Me puse de pie y extendí mi mano a Rob, ayudándolo a levantarse. Vamos, despidámonos. Rob y yo nos arrodillamos junto al imponente oso, y no pude evitar pensar en lo hermosa y asombrosa que era esta criatura. Su cuerpo carecía de pelaje y tejido en tantos lugares que me revolvía el estómago. Rob extendió su mano, y supe que esto era lo que siempre había querido: tocar al animal que le había salvado la vida tantos años atrás. Rob acarició con cariño el pelaje del oso y dijo: gracias, amigo mío. Nunca te olvidaré. Rob y yo nos levantamos y nos dimos la vuelta para irnos, pero un escalofriante gruñido resonó en el suelo.
Nos volvimos para ver al gran Grim mirándonos, con vapor saliendo de sus fosas nasales y sus ojos rojos como la sangre. Se puso de pie con cuidado y se acercó a nosotros. Rob jadeó y dijo con voz trémula: «Dios mío, ¿sigues vivo, grandullón?» El gran Grim nos miró, y aunque parecía más aterrador que nunca, pude ver compasión en sus ojos. De alguna manera, se preocupaba por nosotros. Se acercó más y nos miró a los ojos. Rob, con voz cansada, dijo entre sollozos: «Gracias, amigo mío». Yo le di las gracias también, y el oso asintió con la cabeza. La luz de la luna se reflejaba en su pelaje negro y plateado mientras el gran Grim caminaba lentamente hacia el límite del parque. Se detuvo justo antes de llegar a nuestra antigua atalaya, se irguió sobre sus dos patas traseras, giró la cabeza para mirarnos por última vez y lanzó un poderoso rugido al cielo antes de desaparecer de nuestra vista. Habíamos sobrevivido, de alguna manera. Todos estábamos magullados, ensangrentados y golpeados, pero vivos. Rob y yo condujimos de vuelta a casa, y al día siguiente fuimos al hospital, donde nos trataron de algunas fracturas, cortes y raspaduras. Les dijimos a los médicos que un grupo de coyotes nos había atacado, y nadie cuestionó nuestra historia. Rob y yo hemos hablado mucho sobre lo que sucedió ese día, y todavía no podemos creer lo que ocurrió. Ahora que los Wendigos han sido derrotados, pensé que mi vida volvería a la normalidad y que mis sueños estarían libres de las pesadillas que acechan en el huerto. Pero las palabras de esa criatura han quedado conmigo: hay una amenaza aún peor en este bosque. No sé qué pensar, pero sé que el gran Grim es un héroe. Luchó por nosotros, casi murió por nosotros, y no pidió nada a cambio. Me aseguraré de que el huerto siga bajo nuestro control, para que el gran Grim pueda pasar sus días en paz y seguridad. Le debo eso. Rezo cada noche para que esté bien. Estuvo tan cerca de la muerte esta vez que aún no sé cómo lo logró. Ese oso es duro como el acero. Anoche, Rob me llamó y me preguntó qué deberíamos hacer con la amenaza que aún acecha en el huerto. No sé qué decir. La mayoría me aconsejaría no volver a entrar en esos bosques, pero algo me llama a Rob y a mí a regresar. Queremos comprobar cómo está el gran Grim, posiblemente, prepararnos para enfrentar lo que queda en ese bosque. Le dije a Rob que no creo que el gran Grim pueda soportar otra batalla como esa, al menos no por mucho tiempo hasta que se cure. Pero antes de colgar, Rob me dijo una última cosa: hijo, la arrogancia del hombre es pensar que la naturaleza está bajo nuestro control, y no al revés. Déjalos luchar. Me quedé en silencio por un momento antes de responder: sí, pero esta vez nos uniremos a la pelea. Hola a todos. Espero que estén disfrutando del contenido de nuestro canal. Si les gusta lo que ven y quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, darle me gusta a nuestros vídeos y dejar sus comentarios. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ustedes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.